Les damos la bienvenida, amadas hermanas, a la clase de hoy de Compañera Fiel, y el tema que nos corresponde es Betsabé. Y le puse un subtítulo que dice una oveja robada. La lectura bíblica se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 11, de los versículos 1 al 27. Es un poco largo, pero igual es necesario leerlo porque sale la historia como el contexto, ¿ya? Dice, en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías el hitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran. Cuando llegó al palacio, se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Entonces David envió un mensaje a Joab: mándame a Urías el hitita. Así que Joab se lo envió. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y cómo marchaba la guerra. Después le dijo a Urías: ve a tu casa a descansar. David incluso le envió un regalo a Urías apenas éste dejó el palacio. Pero Urías no fue a su casa, sino que durmió esa noche a la entrada del palacio con la guardia real. Al enterarse David de que Urías no había ido a su casa, lo mandó a llamar y le preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo? Urías le contestó: el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas, y Joab y los hombres de mi señor están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. Espérame un segundito que se me descargó el computador. Ya. Betsabé, el nombre Betsabé, ¿qué significa? Yo no sabía, por lo menos hasta ahora. Significa la séptima hija, o también significa hija del juramento. ¿Quién fue Betsabé? Ella fue hija de Eliam, como lo leíamos en los primeros versículos, fue esposa de Urías, fue amante de David, después fue esposa de David, bueno, una de las esposas, y también fue madre del rey Salomón. ¿Quién fue Urías? Miren, este varón era de origen eteo, es decir, no era hebreo, no era del pueblo de Israel. Pero miren lo que significa el nombre Urías. Significaba Jehová es mi luz. Imagínense, no teniendo origen judío, su nombre tenía relación profunda con Dios.
Por lo tanto, él creció con principios. No sabemos nada de la familia de Urías, ni por qué llegaron a vivir en medio del pueblo de Israel, pero dejó un claro testimonio de que era un devoto de Dios. Él también fue mercenario de la guardia del rey, no era cualquier personaje dentro del palacio. Y también fue uno de los valientes de David, que cuando mencionan en 2 Samuel capítulo 23, el versículo 39, y mencionan a todos los hombres que fueron los valientes de David, del ejército, está mencionado Urías. Por lo tanto, fue alguien importante dentro del reino. Ahora, ¿qué sucedió? Cuando leíamos que el pueblo de Israel estaba en la guerra, el rey iba a la guerra. Pero sin embargo, David no sabemos qué le pasó, no sabemos si a lo mejor se sentía desganado, enfermo, o simplemente flojo, tenía flojera, y se quedó en el palacio de ocioso. Y se acuerdan que el versículo que leíamos decía que al mediodía, o sea, se levantó tarde más encima, durmió no sabemos cuántas horas, y a la hora que se levantó era como una hora muy calurosa. Entonces él subió a la azotea del palacio, que era como una terraza, algo así, porque corría el vientecito. Entonces él quería como refrescarse y andaba de ocioso, paseando, sin nada que hacer, y vio a Betsabé, vio a una mujer que se estaba bañando. Ahora, al parecer, el palacio era la única construcción en altura, porque él lo veía todo hacia abajo. No hay mucho registro de eso, pero es lo que se supone. Y como todos los, digamos, las casas abiertas, no sé, pues él empezó a curiosear y mirar adentro de las casas y se encontró con esta mujer que se estaba bañando. Justo en esa hora se estaba bañando. Miren, no sabemos cómo era Betsabé físicamente. Los criterios de belleza son súper distintos de acuerdo a la cultura y a los tiempos. Por lo tanto, a lo mejor uno tiene una imagen, pero a lo mejor es lejos de lo que era realmente, po. Pero a él le gustó. Y no solamente le gustó, sino que la codició. Y sabemos que la codicia es un pecado. De hecho, en el Nuevo Testamento, no lo tengo aquí escrito, pero porque no vamos a hablar de David como actor principal, pero es necesario decirle que el que desea o el que codicia en su corazón adulteró en su corazón, quizá no inclusive sin consumar ese acto, ya adulteró en el corazón. Y peor aún, Betsabé estaba casada, porque él como rey podía tener las doncellas que quisiera, las mujeres que quisiera, esposas en número, aunque no era el plan original de Dios. También hay que destacar eso, que el plan original de Dios fue un hombre y una mujer, no un hombre y muchas mujeres. Por lo tanto, bueno, igual estaban un poco desviados del plan original, pero se les era permitido. Lo que no estaba permitido por ley era que el adulterio. Entonces, él pecó en su corazón, la codició como mujer, no sabía quién era, mandó a preguntar quién era la mujer, tuvo la oportunidad para arrepentirse, porque le dijeron, es la esposa de... ¿Y él qué hizo? Fue tanta la lujuria que había en su vida
No sabemos cuánto tiempo pasó desde que él la vio hasta que mandó a averiguar sobre ella, hasta cuando la mandó a buscar y Betsabé llegó al palacio. No sabemos cuánto tiempo transcurrió, pero imagínense los pensamientos, el pecado empezó a dar vuelta en la mente, a dar vuelta. Quizás qué cosa se imaginó que él ya la quería tener en el palacio y no la quería para tener como esposa porque ella ya estaba casada. Era algo ilegal lo que estaba haciendo. Entonces, por otra parte, Betsabé, nuestra invitada de hoy, ella pudo haberse negado. Ella pudo haber dicho, no voy a ir porque mi esposo está en la guerra. Pero no lo hizo, no se negó, sino que ella sucumbió al adulterio y para peor, quedó embarazada. Entonces, imagínense, Urías, el esposo de Betsabé, llevaba toda la primavera en batalla. No eran una semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses. Entonces, llevaba mucho tiempo sola Betsabé y David, imagínense cuando se entera, cuando Betsabé le manda a decir que estaba embarazada, qué pensamientos tienen que haber pasado por su cabeza de aquí nos van a matar a los dos, qué va a decir el pueblo, en fin, pudo haber pasado muchas cosas por su cabeza, pero no hubo arrepentimiento, que era lo principal que tenía que existir. Jamás se arrepintió, sino que ese pecado empezó a involucrar más pecados y es como la bolita de nieve cuando empieza a crecer hasta que llega a un punto que ya se le escapó de las manos. Y Betsabé, por otro lado, tampoco tiene que haberse sentido tan culpable. No sabemos qué tan de acuerdo estaba con esto, pero sí tiene que haber estado de acuerdo porque aceptó. Con esto tampoco la quiero culpar a ella, porque incluso en la palabra del Señor más adelante hace mención a que ella fue como una víctima, la trata como víctima. Pero, sin embargo, el pasaje cuando ella llega a su casa y se baña, yo la verdad que siempre tenía creído que ella llegaba a bañarse como porque se sentía sucia, inmunda, era lo que yo creía, pero ahora cuando empecé a estudiar bien esto, no era así. Ella estaba en los días de purificación de la menstruación, que era todo un ritual. De hecho, era considerada inmunda la mujer en ese tiempo. Entonces ella se bañaba de esa manera porque estaba terminando los días de su purificación. Así que tampoco hay justificación como para decir, es que ella no quería y quería como limpiarse de como de la inmundicia. No. Lamentablemente. Entonces, David sabía que el adulterio era pagado con muerte. ¿Por qué? Porque lo decía la ley mosaica. En Deuteronomio 22:22, si alguien lo puede leer. Deuteronomio 22:22, para que no nos quedemos con la duda. Dice así. Espera, me entendí. 22:22. Sí. Dice, si fuere sorprendido alguno acostando con una mujer casada o marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así que quitarás el mal de Israel. Amén. O sea, era una ley súper clara, clarísima, pues no necesitaba ni siquiera exhortación ni explicación.
Entonces, esto lo conocía David, por lo que estaba él en ese minuto salvando su honor, su nombre, su reputación, estaba resguardando su reino en el fondo y no caer, imagínense, en esto. Entonces, empieza a cranear, a pensar cómo se deshace de Urías, porque su primer plan fue, ya, mándenlo a buscar para que se acueste con su esposa y crea que el bebé es de él. Pero este varón, Urías, como era un hombre de Dios, era un hombre de principios, en ese tiempo no era costumbre de que los hombres cuando se iban a la guerra estuvieran con su esposa. Ellos respetaban todo ese tiempo, todos esos meses de no estar con la esposa, porque se dedicaban solamente a la guerra. De hecho, recordemos que dentro de la guerra igual tenían como rituales. Por ejemplo, cuando iban en camino a la guerra, iban cantando, no me acuerdo cómo se llaman, un tipo de himno especial que eran para la guerra, recitaban salmos, qué sé yo. Entonces era como una especie así como de consagración, pero de guerra. Entonces no estaban con la esposa. Y él prefirió dormir a la puerta del palacio en vez de ir a estar con su esposa, que no la veía hace cuánto tiempo. Entonces, no le resultó ese plan a David. Entonces, tiene que haber dicho, ¿y ahora qué? ¿Cómo escapo de eso? Y estaba dispuesto a eliminarlo accidentalmente para poder salvar su nombre. Porque él tampoco podía mandar a matarlo, porque era una persona de honor, era un principal dentro del ejército, y no había cómo. La única manera era ponerlo al frente de la batalla del escuadrón para que lo mataran los enemigos. Entonces así, de esa manera, su nombre no iba a ser perjudicado. Y ahí iba a poder estar libremente para poder llevar a Betsabé al palacio. Después, imagínense, se casaron, o no sé si habrá sido con ceremonia o no, pero se la llevó al palacio y la tuvo como esposa, como una de las esposas. Él ya tenía concubina, David. Y imagínense qué terrible la consecuencia de su pecado, que a pesar de haber estado, que no sé, que se pudo haber solucionado todo, digamos, donde nadie del pueblo supo, o quizás habían solamente rumores, tampoco lo sabemos, porque tampoco no creo que haya sido muy que haya sido poco notorio que la guardia del rey llegue a una casa de la plebe, de la población. Es como que, no sé, yo me imagino que toda la gente estaba mirando, observando, escuchando de lejos, qué sé yo. Pero a pesar de eso, no pudieron escapar de esta consecuencia. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque Dios, obviamente, mandó al profeta Natán. Eso está más adelante, no lo leímos porque era ya muy largo. Mandó a un profeta, el Señor, porque Dios todo lo ve, y le advirtió. Entonces, le puso opciones. Bueno, primero le habló como una analogía, no sé cómo decirlo, pero con un ejemplo. Por eso le puse Betsabé, la oveja robada, porque el ejemplo que le puso Natán, con esa sabiduría, esa inteligencia que Dios le dio, para poder confrontar al rey. Imagínense, el rey, no era cualquier persona. Entonces le dice, le pone este ejemplo, una situación ficticia donde un hombre que tenía muchas ovejas, mucho rebaño, y va y le roba al que tenía solamente una.
claro, pues era el ejemplo, esa analogía era que él tenía muchas mujeres en el palacio, concubinas, esposas, doncellas. Entonces no era un problema de que no tuviera. En cambio, Urías tenía una sola mujer, que era Betsabé. Entonces Natán le dice a David, ¿qué castigo merece? Entonces David, sin pensarlo, la muerte. Entonces Natán, cuando le dice, ese eres tú, reaccionó, porque quizás su conciencia se había cauterizado tan rápido que no había sido capaz eh, de arrepentirse, de ver el daño que estaba haciendo, solo por dejarse llevar por la lujuria. Causó daños colaterales, no solamente para él, para su vida, sino que le causó daño a Betsabé, porque no creo que haya sido infeliz con Urías, y un daño irreversible que le causó a Urías, porque murió, finalmente murió. Entonces, ese pecado, bueno, ahí David dijo, yo prefiero caer en manos de Dios que de los hombres, porque si caía en las manos del pueblo, estaba clarito ahí en Deuteronomio 22 que tenían que morir los dos. Pero sin embargo dijo, prefiero caer en las manos de Dios. Y tuvo varias sentencias de parte de Dios, y una de ellas es que el bebé, imagínense, qué terrible para Betsabé haberlo llevado en su vientre, sea como sea, era su hijo, verlo nacer, y después que se enferme de un momento a otro y que se muera, y que durante ese proceso de enfermedad, porque no se murió en un segundo, fue un proceso, le suplicó David misericordia a Dios, le rogó que no se lo llevara, pero sin embargo ya estaba la sentencia de parte de Dios, que era consecuencia de ese pecado, y Dios se lo llevó. Entonces sufrieron mucho con la muerte de su hijo, lloraron mucho, o sea, la pasaron mal. Y con el paso de los años, imagínense, Betsabé vivía tranquilamente en su casa, con un buen hombre, un buen esposo, porque, como les decía, dejó un buen testimonio este varón, a pesar de no ser del pueblo de Israel, vivía conforme a los principios de Dios, y de repente la vida le cambió completamente cuando se dejó llevar por el pecado. Imagínense cómo habrá sido, esto no está escrito en la Biblia, pero es un poco imaginarse el contexto. Ella llega al palacio, ¿cómo habrán sido los rumores? O sea, la adúltera ahora vive en el palacio. No sé, yo creo que no la tiene que haber pasado muy bien. O con las otras esposas. Yo creo que no la pasó bien. Pero sin embargo, con el paso de los años, se fue haciendo como camino, digamos, dentro del palacio. Se fue ganando respeto y privilegios. Y también supo cómo negociar, porque cuando después David ya estaba viejo y se iba a morir, y uno de los hijos se autoproclamó rey, ¿se acuerdan? Ella lo que hizo fue como negociar políticamente, porque fue a hablar con David a favor de su hijo Salomón, para que cumpliera la promesa. Y bueno, esto fue aprobado por Dios, obviamente, y por el profeta. Entonces, su hijo Salomón que fue uno de los hijos de Betsabé, fue el futuro rey de Israel, y fue uno de los más sabios. Fue considerado uno de los hombres más sabios en toda la historia. Entonces,
murió David, su hijo era rey, por lo tanto ella ya tenía otra posición dentro del palacio, dentro del pueblo. Ahora ella era la madre reina, ya no era la mujer adúltera que llegó al reino, sino que pasó a ser la madre reina, porque su hijo era el rey. Aquí les hice una genealogía de el linaje de David, que yo la verdad es que no estaba muy consciente de la cantidad de mujeres que había tenido David, porque siempre se habla de las millones de mujeres que tuvo Salomón, pero en David igual fueron hartas. Imagínense, son todas las de arriba, todas estas, la línea de arriba, fueron todas las esposas. Esposas legales. Mical, Ainoam, Abigail, Maaca, Agit, Abital, Egla, Betsabé y otras. Y en esas otras son muchas concubinas, muchas doncellas, muchas otras mujeres. Entonces yo de verdad no sé cómo lo hacían para dividirse, digo yo, tantas mujeres. Y cada una de ellas, abajito, les escribí los hijos que tuvieron. Así que David tuvo todos estos hijos. De Ainoam tuvo a Amnón, que fue el que se rebeló. Abigail tuvo a Kileab. Maca tuvo a Absalón. Agit tuvo a Adonías. Abital tuvo a Cefatías. Egla tuvo a Istream. Y Betsabé tuvo a el hijo que murió. Tuvo a Simea. Tuvo a Sobab. Tuvo a Natán. Y tuvo a Salomón. Por lo tanto, David con Betsabé tuvo 5 hijos. O sea, fue como la esposa titular, digámoslo. Porque con las demás solamente tuvo 1. Y con las concubinas, todos estos nombres son no de una sola mujer, pues son de todas. Así que estos eran como los hijos de todas las demás, que ni siquiera las nombran a las pobres. Así que imagínense, creo que el problema que tuvo Salomón de problema de falda venía de acá. A veces son generacionales esos pecados, porque son pecados de lujuria y otras cosas. Conclusiones. En primer lugar, Dios es omnisciente y ninguna situación escapa de su conocimiento. De hecho, la palabra de Dios dice que los ojos de Jehová están sobre los buenos y sobre los malos, no solamente sobre los buenos. Y todo pecado tiene una consecuencia, se quiera o no se quiera. Lamentablemente no es porque Dios mande el castigo y ¿me entienden? Sino que ese pecado muchas veces acarrea una consecuencia negativa para nuestra vida, porque el pecado es negativo, es malo para nuestras vidas. Dios manifiesta su gracia dándonos oportunidades para que nos arrepintamos de nuestros pecados y nos volvamos a Él. Siempre Dios nos va a estar hablando de diferentes maneras, primero en una primera etapa advirtiéndonos sobre lo que viene, sobre las tentaciones, en fin, Dios, y cuando ya estamos digamos, siendo tentados, Dios sigue hablándonos, Dios nunca nos deja. Entonces son como varias lucecitas que se van encendiendo en nuestro camino y muchas veces no queremos hacerle caso porque nos dejamos llevar, así como se dejó llevar David por el pecado, por su carne,
porque él perfectamente, cuando le dijeron, no, es Betsabé, pero está casada, po. Y es la mujer, más encima no de cualquier hombre, la esposa de uno de los que está a cargo del ejército. Entonces, él pudo haber dicho, ya, y haberlo dejado ahí, pero sin embargo él le dio rienda suelta a sus pasiones desordenadas. Y una vez más, Dios, con este ejemplo, Dios se glorifica en lo débil y en lo menospreciado. No estoy hablando del pecado de David, porque eso no, sino que estoy hablando en Betsabé, me refiero a ella, en la escena en que ella sufrió por la muerte de su hijo. Ella quizás fue menospreciada, no está escrito, lo vuelvo a insistir, no está escrito, pero se piensa que tuvo que haber no la tiene que haber pasado bien en un principio en el reino. Entonces la usa ella. No era una mujer santa, no era una mujer perfecta, pero la usa ella para que a través de ella viniera Salomón, que fue el futuro rey, que fue no cualquier rey, sino que fue uno de los más importantes, y está dentro, ella, Betsabé, quedó dentro de ese linaje, entonces, de esa ascendencia, ¿me entienden? Y la descendencia que vino también. Entonces, creo que Dios se glorifica o usa más bien a lo débil y a lo menospreciado. También quise hacer un alcance sobre las etapas de la maquinación del pecado. Hay un versículo que no me acuerdo dónde está, pero dice que... se me fue. Que entra por los ojos, Débora, ¿si te acuerdas? Que dice... Está en el Nuevo Testamento. Ya, se me fue. Cuando me acuerdo sí lo voy a mandar por el grupo. Que entra por nuestros ojos. Bueno, sea cual sea el pecado, entra por algunos de nuestros sentidos. ¿Ya? Todos tenemos debilidades distintas y por algunas, no sé, en algunas personas el pecado puede entrar por los ojos, otros quizás al escuchar o por la boca, ¿me entienden? Porque también existe el pecado de gula. Por cualquiera de los sentidos. Y este pecado que entró, que como que ¡tin!, despertó las señales sensoriales y se posesiona en nuestra mente. Y la mente empieza a trabajar y a darle vuelta. Por eso también, cuando la palabra dice que no hay que dejar que los pájaros hagan nido en nuestra cabeza, porque a veces son tantos los pensamientos que invaden nuestra mente, pensamientos de mal, no estamos hablando de pensamientos de bien. Entonces esos pensamientos hacen daño. Lo que uno tiene que hacer es, entró y se fue. Ese es como un filtro. Si entró algo por mis ojos que me agradó y me hace mal, y ya se fue a la segunda etapa de mi mente que le empezó a dar vuelta, tengo que pedir obviamente ayuda al Señor y hacer que eso se salga, se vaya. Porque si ahora pasa al corazón, ahí ya todo cambia porque se empiezan a generar sentimientos. Y no estoy hablando de sentimientos nobles, no estoy hablando de sentimientos de amor, no, sino que sentimientos de, como lo que tuvo David, por lujuria o otras cosas, porque también pueden haber otro tipo de pecado. El caso de hoy día que estamos viendo es el adulterio, pero bueno. Entonces, una vez que ya está ahí, ya es como que se escapa de nuestras manos y ya comienza la maquinación para ponerlo en práctica. Y se ejecuta ese pecado.
Así que esa es la historia de hoy. Yo sé que es súper conocida por todos y todos tenemos como nuestra postura, pero hoy día aquí se ve un poco diferente a Betsabé. Creo que la vi de una manera distinta y, y creo que Dios nos advierte a que ninguna está libre, ninguna está exenta de caer en pecado o dejarse llevar por cualquier pasión desordenada. Pero creo que también Dios nos da las herramientas y nos da la manera en cómo podemos evitar eso y no llegar a esas consecuencias nefastas. Imagínate, yo creo que si le hubiesen preguntado a Betsabé, hubieses preferido llegar a ser reina, o sea, madre reina, habiendo vivido todo lo que viviste. Yo creo que ella hubiera dicho no, o sea, en qué mejor me hubiera dicho que no a los guardias, a la guardia del palacio, y me quedo en mi casa y hubiera llegado hasta viejita con mi esposo Urías y hubiera tenido hijos con él, qué sé yo, en vez de haber sufrido la pérdida de su hijo, desprecio y quizás cuantas cosas más. Entonces Dios, a través de este ejemplo, nos advierte de las consecuencias nefastas que tiene una mala decisión. Todo parte en eso, en que nosotros tenemos la facultad de decidir, pero muchas veces no decidimos espiritualmente, sino que nos dejamos llevar por nuestra carne, o pensamos que Dios no está mirando, o que no es para tanto, o etcétera, qué sé yo. Y Dios lo que quiere es que no, que nos guardemos, que estemos atentas, porque estas son las acechanzas del diablo. ¿Sabe por qué David cayó en ese pecado? Porque estaba de ocioso. Estaba sin hacer nada. Él tendría que haber estado en la guerra, acompañando a todo el ejército, haber estado ahí al pie del cañón, como se dice. Pero sin embargo estaba de ocioso, de flojo, levantándose tarde, sin nada que hacer, mirando. Entonces, en esos momentos es cuando el enemigo se aprovecha de nuestras debilidades y ataca. Así que por eso es importante que nos mantengamos siempre activas en las cosas del Señor para que podamos estar atentas a cualquier acechanza del enemigo, cualquier tentación de la índole que sea. El ejemplo de hoy día es sexual, pero existen otros tipos de tentaciones, económicas, tentaciones, no sé, sociales, no sé. No sé, por distintas áreas. Y ahí tenemos que conocernos nosotras, porque a lo mejor una es fuerte en una área y débil en otra, y así. Todas somos diferentes. Preguntas. ¿Dónde comenzó el pecado? 2. ¿Qué consecuencias tuvo? 3. ¿Cómo reaccionó Dios? 4. ¿Cómo fue reivindicada Betsabé? Y esas son las preguntas.